Dime una cosa, Lena, dije, dejando las pinzas lentamente sobre la mesa. ¿Coqueteas así de fuerte con Mark cuando no estoy cerca? ¿O es que el vino está extra fuerte hoy? Ella se quedó inmóvil por un segundo, luego inclinó la cabeza con esa sonrisa presumida que reserva para sus actuaciones en público. ¿Coquetear? Su voz se elevó teatralmente. Vaya, David, eso es exagerado, incluso para ti. Pude sentir cómo las miradas se volvían hacia nosotros, amigos con las costillas a medio masticar, cervezas a medio camino de los labios. El sol de verano todavía colgaba dorado sobre la línea de la cerca, pero el aire se había enfriado con la atención repentina. Estabas prácticamente en su regazo, dije, dando un paso adelante, con la voz firme pero baja, susurrando como adolescentes en una pijamada. ¿Quieres decirme que es tan gracioso que no puedes decirlo en voz alta frente a tu marido? Sus ojos brillaron. Me estás desafiando. De hecho, es divertido hablar con Mark. Tal vez deberías intentarlo alguna vez. Esa dolió y ella vio cómo aterrizaba el golpe. Mark, mi mejor amigo desde la universidad, miró hacia otro lado y murmuró algo. Oye, tal vez deberíamos. No, intervine bruscamente, sin apartar los ojos de ella. Ella quiere una escena. Démosle una. Lena se rió oscuramente y bebió su vino como una reina viendo a los campesinos pelear. Estás haciendo una montaña de un grano de arena otra vez, David. Es agotador. Tú eres agotador, respondió. Siempre actuando. Siempre necesitando un escenario. Solo una vez, me gustaría tener una reunión sin que la conviertas en una maldita audición de teatro. Eso fue la gota que colmó el vaso. Su sonrisa se desvaneció. ¿Quieres drama? Dijo, levantando su copa. Aquí tienes tu gran final. Y entonces, sin parpadear, me arrojó el vino a la cara. Hubo jadeos, un fuerte y húmedo chapoteo contra mi pecho, rojo goteando de mi barbilla. La multitud se quedó en silencio. Mark retrocedió como si quisiera desvanecerse en la hierba. Me limpié la cara lentamente con la parte inferior de mi camisa, luego levanté la vista y clavé mis ojos en los de ella. No estaba enojado, ni sorprendido. Simplemente había terminado. Finalmente lo hiciste, dije, claro y tranquilo. Demostraste que eres exactamente quien temía que te estabas convirtiendo. Su rostro se crispó, apenas ocultando la grieta detrás de la bravuconería. No te atrevas a darle la vuelta a esto, escupió. Eres inseguro, controlador, patético, siempre vigilando con quien hablo como un monitor de pasillo acabado. Y sin embargo, dije, señalando hacia el silencio atónito a nuestro alrededor, soy yo con quien la gente está asintiendo ahora mismo. Míralos, Lena. Lo vieron. No puedes manipular esto. Su mirada se dirigió hacia nuestros amigos. Miradas vacías, movimientos incómodos. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera Mark. No eres la víctima aquí, continué. Y no puedes pintarme como el marido loco solo porque te atraparon faltándome al respeto en mi propio patio trasero. Ella abrió la boca, luego la cerró. Vete, dije. Más bajo ahora, o quédate y sigue hablando. Solo sabe que cualquier historia que cuentes después, este momento justo aquí es lo que la gente recordará, no la versión que publicarás mañana. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones golpeando el pavimento, cerrando la puerta lateral tan fuerte que el pestillo rebotó. Me quedé allí, goteando rojo y sin parpadear ni una vez. Mark levantó la vista, con los ojos moviéndose nerviosamente. Dave, no quise. No lo hagas, dije, plano y definitivo. Me volví hacia la parrilla, tomé las pinzas de nuevo y di la vuelta a las hamburguesas como si fuera cualquier otra noche. Término medio, ¿verdad? Algunas personas se rieron vacilantemente al principio, luego más. La música comenzó de nuevo. Yo no me reí. Por dentro, algo viejo acababa de morir, y algo frío, afilado y silencioso estaba tomando su lugar. Durante los últimos 8 años, yo fui el estable. El proveedor. El tipo que enviaba flores los miércoles sin razón. ¿Quién apagaba el fútbol para ver sus dramas criminales?
Quien se mordía la lengua en las fiestas incluso cuando ella presionaba todos los botones. Ese hombre se quemó en el segundo en que el vino golpeó mi cara. Ahora tenía un nuevo objetivo, reunir la verdad, irme con dignidad. Y Lena no tenía idea de que esta noche era solo el acto de apertura. A la mañana siguiente, la casa olía a crema de vainilla y negación. Lena estaba en la cocina con mi vieja sudadera de la universidad, suave por demasiados lavados, con las mangas demasiado largas para sus brazos. Tarareaba alguna melodía pop en voz baja, revolviendo azúcar en su café como si no me hubiera humillado frente a una docena de personas hace solo 12 horas. Me quedé en silencio en la puerta observando. Ella me notó, me lanzó una mirada perezosa por encima del hombro y dijo, «Buenos días». No respondí. Simplemente la miré, inseguro de si todavía estaba soñando. Ella tomó un sorbo y se apoyó contra el mostrador. «Si esperas una disculpa», dijo, «estarás esperando mucho tiempo». Aún sin respuesta de mi parte, Lena inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos. «Ah, vamos. ¿De verdad vamos a hacer el tratamiento del silencio ahora?» «Solo estoy tratando de entender», dije finalmente. «¿Qué crees exactamente que pasó anoche?» Ella se burló, luego pasó a mi lado hacia la sala de estar, con la taza todavía en la mano como si fuera un accesorio en su obra. «¿Te avergonzaste a ti mismo?», gritó. «Frente a nuestros amigos. Quiero decir, realmente, David, acusándome como algún marido celoso de comedia. ¿En qué estabas pensando?». La seguí lentamente. ¿En qué estaba pensando? Mi voz era baja, más tensa de lo que quería. Estabas colgada de Mark, susurrando, riendo. ¿Siquiera viste cómo se veía? Ella se giró, la mirada en su rostro era puro teatro. Ofendida, incrédula. Una clase magistral en victimismo. Vaya. Así que ahora no se me permite divertirme o hablar con la gente. Pedí respeto básico, dije. Me arrojaste vino a la cara. Oh, por favor, y espetó ella, finalmente dejando la taza. Me provocaste. Prácticamente estabas echando espuma por la boca. Todos vieron lo inestable que estabas. Te humillaste a ti mismo, David. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella no estaba negando las acciones. Estaba negando el contexto. No se estaba disculpando por lo que hizo. Estaba reescribiendo el guión. En su versión, yo era el agresor. Ella era la esposa incomprendida acorralada por un hombre controlador. Y lo peor de todo, ella se lo creía. Cogió su teléfono, sus pulgares bailando. Mark envió un mensaje para ver cómo estábamos. Dijo que se sentía terrible por tu estallido. Casi me río. ¿Estallido? Yo había hablado con calma. Una frase, tal vez dos, y ella había explotado como un volcán. Ahora aquí estaba ella torciendo toda la narrativa en una actuación que pudiera vender. ¿Realmente vas a ir con eso?, pregunté en voz baja. ¿Que perdí el control? Ella ni siquiera levantó la vista. Lo que sea que te ayude a dormir. Por un momento, la habitación dio vueltas. Vi el futuro que ella estaba construyendo. Uno donde yo era el marido desquiciado, el acusador paranoico, el hombre emocionalmente inestable que llevó a su pobre y paciente esposa a la soledad. Y me di cuenta de algo escalofriante. Si no hacía algo, algo real, algo innegable, ella me enterraría en esa mentira. Ella me convertiría en el villano de mi propia historia. Dejó el teléfono y me miró, su expresión suavizándose. Podemos seguir adelante, ya sabes. Solo déjalo estar. No vale la pena alargarlo. La miré, a la forma familiar de ella parada en el hogar que construimos juntos, y no reconocí ni una sola cosa. Esto no era un malentendido. Era estrategia. Asentí lentamente, pasé junto a ella hacia las escaleras y dije, tienes razón. Ella parpadeó. Espera, ¿qué? Necesito tiempo, dije, solo un día o dos para despejar mi cabeza. Ella sonrió levemente, aliviada, pero en el fondo algo mucho más frío había echado raíces. Ella pensaba que esto había terminado. Pensaba que había ganado, y yo iba a dejar que creyera eso el tiempo suficiente.
El duelo no siempre se anuncia. A veces se cuela silenciosamente a través de pasos suaves en el pasillo o en la forma en que el café sabe un poco raro porque no dormiste otra vez. Durante 3 días, Lena se movió como un péndulo, oscilando salvajemente entre la culpa llorosa y la desviación helada. Una mañana, la encontré acurrucada en el sofá, con la manta sobre los hombros, el rímel corrido por una mejilla. Me miró como una niña, con la voz temblorosa. No sé por qué hice eso, susurró. Es como si algo se apoderara de mí. No era yo misma. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados. Ella sorbió y continuó. Siempre pareces tan distante últimamente. Como si estuvieras medio aquí, medio en otro lugar. Supongo que solo necesitaba atención. Solo quería sentirme vista. Así es como funcionaba ella ahora. Llorar la disculpa, pero nunca decir las palabras. Convertir la culpa en una acusación sutil. Convertir mi calma en crueldad. Y luego, al día siguiente, entré en la cocina y ella ni siquiera levantó la vista. Solo se quedó en la estufa volteando huevos en silencio como si nada hubiera pasado. No dije nada. Ella no dijo nada. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de estática. Cada mirada estaba cargada. Cada silencio demasiado largo. La casa misma se había convertido en un escenario, y cada habitación en una escena donde se esperaba que yo interpretara al villano en un guión que no escribí. ¿Todavía crees que te engañé? Preguntó esa noche, con la voz plana, los ojos fijos en la televisión. Hice una pausa, inseguro de si realmente quería una respuesta. ¿Lo hiciste? Pregunté finalmente. Ella se giró entonces, con los ojos agudizándose. Así que eso es un sí. ¿Crees que soy ese tipo de persona? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella tomó el control remoto, apagó la pantalla y se levantó. Siempre haces esto. Te alejas y luego actúas como si fueras la víctima. Tal vez si estuvieras presente por una vez, no tendría que buscar atención en otro lado. Ahí estaba. La lenta inversión, la reescritura cuidadosamente elaborada donde ella se convertía en la esposa descuidada y yo en el extraño frío. La vi salir de la habitación, sus pasos pesados, ensayados. Me recosté, respirando lentamente. Tenía razón en una cosa. Me estaba alejando, pero no por castigo. Por preservación. Cada palabra que salía de su boca se había convertido en una prueba. Cada acto de bondad era una trampa para el siguiente viaje de culpa. Una vez creí que este hogar que construimos juntos era un refugio. Ahora se sentía como una sala de espejos donde nada era bastante real y cada reflejo distorsionaba la verdad. Aún así, no la confronté. Todavía no. En cambio, observé. Estudié el patrón, como la forma en que mantenía su teléfono boca abajo ahora, la vacilación de medio segundo antes de responder mensajes de texto, el silencio cuando surgía el nombre de Mark, lo cual no era frecuente, pero nunca era casual cuando lo hacía. Ella estaba construyendo su versión de los eventos ladrillo a ladrillo. Una versión donde ella era la pareja incomprendida cargada con un hombre que no escuchaba, no le importaba, no la veía. Pero yo la veía. Lo veía todo. Simplemente no estaba mostrando mis cartas todavía. Dejé que creyera que la niebla todavía funcionaba. Dejé que pensara que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas, porque pronto se daría cuenta de que yo ya había hecho mi movimiento. Fue un jueves por la noche cuando llegó el golpe a la puerta. No un mensaje de texto, no una llamada, solo un golpe suave y vacilante en la puerta principal, como si alguien no estuviera seguro de si estaba listo para enfrentar lo que esperaba al otro lado. Abrí y allí estaba Mark. Sus ojos lo decían todo antes de que su boca pudiera ponerse al día. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso del secreto lo hubiera comprimido centímetro a centímetro. Hola, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Dejé que el silencio colgara por un momento, luego me hice a un lado. Entró despacio, como si la casa misma pudiera morderlo. Sus manos estaban metidas en los bolsillos de su chaqueta, los hombros encorvados contra algo más que la brisa de finales de verano. No le ofrecí una bebida, no le pregunté cómo estaba. Se paró en medio de la sala de estar,
Miró alrededor como si esperara que Lena bajara las escaleras, y dijo, «Ella no está aquí». «Está fuera», respondí. «Debería volver en una hora». Asintió, tragó saliva y se dejó caer en el borde del sofá como si le doliera sentarse. «No iba a decir nada», comenzó. Me dije a mí mismo que fue solo un error. Solo algo que se fue de las manos. Pero no puedo cargar con esto más, hombre. No dije nada. Solo me apoyé contra la pared y lo vi retorcerse. No lo planeé, dijo rápidamente, con los ojos buscando los míos. No lo hicimos. Al principio, eran solo mensajes de texto. Charlas nocturnas. Ella dijo que habías dejado de notarla. Dijo que se sentía invisible. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era un cliché tan grande. ¿Y decidiste ayudarla a sentirse vista?, pregunté. La cara de Mark se sonrojó. No fue así. Simplemente sucedió. ¿Lo hizo?, parpadeó. ¿Qué? Esa noche, dije, en la barbacoa. ¿Crees que no noté la forma en que ella se inclinaba hacia ti? La forma en que tú se lo permitías. Mark se frotó la cara como si pudiera borrar la vergüenza. Te juro que no quería esto. Ella vino a mí primero. Me empujé de la pared, me acerqué más. Déjame adivinar. Ella dijo que tú y yo básicamente habíamos terminado. ¿Que solo vivimos juntos ahora? ¿Que soy frío, distante, desamorado? Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Te dijo que todavía dormimos en la misma cama? ¿Que todavía le llevo el café todas las mañanas? ¿Que he estado planeando un fin de semana fuera antes de todo esto? Los ojos de Mark se llenaron de algo feo, culpa, tal vez. O el comienzo de una comprensión real. No lo sabía, murmuró. No, dije tranquilo pero firme. No preguntaste. Dejó caer la cabeza entre sus manos. ¿Lo arruiné, hombre? Sé que lo hice. No estoy pidiendo perdón. Solo pensé que deberías saber la verdad. Dejé que eso se asentara en el aire por unos largos instantes. Luego caminé hacia la estantería, saqué un bloc de notas y lo coloqué en la mesa de café. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Estoy documentando, dije. Nombres, fechas, conversaciones, cualquier cosa que estés dispuesto a darme. Fuera de registro. Mark me miró fijamente, atónito. Espera, ¿estás? Dijiste que querías arreglarlo, interrumpí. Aquí tienes tu oportunidad. Miró el bloc de notas, luego me miró a mí. Sus hombros se hundieron aún más. Ayudaré, dijo en voz baja. Te debo eso. No, corregí. Me debes mucho más que eso. Pero esto es un comienzo. Mark asintió, tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. Y en ese momento, algo cambió. El hombre que me traicionó ahora me estaba ayudando a desmantelar la mentira que ayudó a construir. Él no se daba cuenta todavía, pero acababa de cambiar de bando. Y Lena, ella no tenía idea de que su pequeño secreto acababa de ser entregado, firmado, sellado y pronto sería despachado. La casa estaba en silencio esa noche. No tensa, no hostil, simplemente tranquila, como un teatro después del último acto. Lena se había ido a la cama horas antes, con la puerta cerrada con una suavidad deliberada, como si fingiera que todo dentro todavía estaba entero. No la seguí. En cambio, me senté en mi estudio, la única habitación de la casa que todavía se sentía intacta por las mentiras, y abrí un cuaderno nuevo. El bolígrafo se sentía más pesado de lo habitual. O tal vez era solo el momento. No escribí como un hombre tratando de procesar el dolor. Escribí como un contable sumando años de deuda que finalmente vencían. Comencé con nombres, fechas, la línea de tiempo tal como Mark me la dio, verificada contra recuerdos que no me había atrevido a examinar hasta ahora. Las noches tardías que ella afirmaba eran eventos de networking. Los viajes de trabajo sin itinerario publicado. El cambio repentino de perfume. Las excusas demasiado débiles para cuestionar en ese momento. Las enumeré todas.
Sin emoción, solo hechos. Esto no era para terapia. Esto era evidencia. Había pasado meses, tal vez años, diciéndome a mí mismo que estaba imaginando cosas. Que cuestionarla era volverse paranoico. Que la confianza significaba silencio. Que los buenos maridos no interrogan, aguantan. Pero ahora sabía más. La página se llenó lenta pero constantemente. El acto de escribir, extrañamente relajante, como si cada línea ayudara a levantar un peso invisible de mi pecho. Ella no me había roto. Me había liberado. Para la medianoche, tenía 10 páginas. Me recosté en la silla, el suave crujido resonando más fuerte de lo esperado. Afuera, el viento se había levantado, rozando contra el cristal de la ventana como un recordatorio de que el mundo sigue moviéndose, con tormenta o sin ella. En el escritorio había un viejo marco de fotos. Lena y yo en nuestro 5º aniversario, abrazados en un viñedo en Senoume. Recuerdo ese día. Ella estaba radiante. Yo estaba estúpidamente feliz. Y, sin embargo, incluso en la foto, podía verlo ahora, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. ¿Cuánto tiempo había sido yo el único que lo intentaba? Volteé el marco hacia abajo, cara contra la madera. No era rabia lo que sentía. Ya no. Era una extraña clase de paz. Porque ahora tenía un propósito. No recuperarla, no gritar o acusar, sino prepararme con control, con dignidad. Esto no era venganza. Esto era respeto propio escrito línea por línea en tinta negra. Miré la hora. Casi las 2 de la madrugada. Cerré el cuaderno en el cajón inferior del archivador donde vivían los viejos registros de impuestos y garantías. Nadie miraría allí. Luego apagué la luz y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados. Las sábanas estaban frías, la cama intacta desde que mi madre nos visitó la primavera pasada. Me acosté completamente vestido, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el ventilador de techo girar lentamente. No lloré, no porque no me doliera, sino porque la claridad tiene una forma de secar tus lágrimas antes de que caigan. Mañana, sonreiría cuando Lena sonriera. Prepararía mi café, le besaría la mejilla, interpretaría mi papel. Pero ahora, tenía un secreto propio. Y venía con marcas de tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes de la alarma. Sin sueños, sin descanso, solo esa extraña claridad que llega después de una tormenta cuando el suelo todavía está empapado, pero el cielo comienza a fingir que no pasó nada. Me vestí como cualquier otro martes. Pantalones de vestir, camisa planchada, reloj bien abrochado. Incluso agregué colonia que no había tocado en meses. No para ella, para mí. Cuando entré en la cocina, Lena ya estaba allí, descalza, usando una bata que solía ser mía, tarareando desafinada mientras volteaba panqueques. Se giró cuando escuchó mis pasos, sus ojos abriéndose solo un poco. No sorpresa exactamente, solo confusión. No había ido a la cama y no había ofrecido una explicación. Buenos días, dijo demasiado alegre. Hice el desayuno. Su tono tenía esa elevación entrecortada, como si quisiera que este momento se sintiera casual, acogedor, como si estuviéramos bien. Sonreí. No del tipo forzado, no amargo, no burlón, solo lo suficientemente cálido para ser creíble. Huele bien, dije, y besé su mejilla. Ella se estremeció, solo un parpadeo, pero estuvo ahí. Serví café, me senté frente a ella y comí 2 panqueques sin decir mucho. Cada vez que levantaba la vista, ella me estaba mirando, estudiando mi cara como si no la reconociera. ¿Cómo dormiste?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Otro parpadeo de confusión. Unté mantequilla en mi tostada. Ella le untó mantequilla a su mentira. Mira, sobre la otra noche, comenzó, dejando suavemente su tenedor. Sé que las cosas se pusieron tensas. No debía haber estallado así. Estaba cansada y me sentía acorralada. Ella buscó mi mano a través de la mesa. La dejé. Creo que nos perdimos de vista en medio de todo este ruido, dijo, con los ojos llorosos lo suficiente para parecer sincera. Pero quiero arreglarlo.
Si quieres arreglarlo, asentí lentamente, yo también. Esa fue la mentira más grande que había dicho en todo el año. Ella sonrió ampliamente, aliviada, como si pensara que la prueba había terminado, como si creyera que la hoja de respuestas estaba en sus manos de nuevo. Limpiamos juntos. Ella se rió de uno de mis viejos chistes, del tipo por el que solía poner los ojos en blanco. Dejé que se apoyara en mí mientras enjuagaba los platos. Incluso aparté un mechón de pelo húmedo de su mejilla. Todo fue tan fácil, pero por dentro yo estaba en otro lugar completamente. No era perdón. Era actuación. Porque cuando alguien quiere creer una mentira, no luchas contra ellos. La alimentas. Dejas que se sientan cómodos de nuevo. Dejas que reconstruyan la ilusión. Y luego te lo llevas todo. Mientras ella se preparaba para su día, besé su frente y le dije que trabajaría hasta tarde. Ella me sonrió, con los ojos brillantes de falsa esperanza. Tómate tu tiempo. Estaré aquí. Asentí, recogí mi maletín y salí por la puerta principal, pero no iba al trabajo. Y Lena no estaba simplemente esperando en una casa. Estaba esperando en el capítulo final de una historia que todavía pensaba que estaba escribiendo. El café estaba casi vacío, salvo por el barista con auriculares y una mujer tecleando agresivamente en su portátil junto a la ventana. Era el tipo de lugar donde a los secretos les gustaba esconderse, iluminación tenue, mesas de madera astillada y una máquina de espresso que siseaba lo suficientemente fuerte como para ahogar la culpa. Mark estaba sentado en el reservado del fondo, con los ojos ya lanzándose hacia la puerta antes incluso de que yo entrara. Sus manos envolvían un vaso de papel, no bebiendo, solo sosteniéndolo como si fuera la única cosa cálida que quedaba en su vida. Me deslicé en el asiento frente a él. Agradezco que hayas venido, dijo rápidamente, con nerviosismo. No respondí de inmediato. Me quité el abrigo, lo doblé a mi lado y me recosté. Calmado, controlado. ¿Trajiste lo que te pedí? Él asintió, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña pila de textos impresos y registros de calendario. Nada demasiado condenatorio todavía, pero lo suficiente para trazar un patrón. Noches tardías, reuniones superpuestas, excusas vagas. Un rastro de migas de pan. Los deslicé en mi bolso sin comentarios. Mark tragó saliva. Ella no sabe que estoy aquí. Si Lena se entera, no será por mí, dije rotundamente. A menos que decidas contárselo. Se quedó callado. Dejé que el silencio persistiera. Dejé que hiciera el trabajo. Después de un rato, preguntó, entonces, ¿cuál es tu objetivo final aquí? Tomé un sorbo de mi café, aunque ya se había puesto tibio. La corte. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿vas a hacer esto público? ¿No público? ¿Corregí? ¿Legal? Mar miró su taza. David, esto no se suponía que pasara. Ella seguía diciendo que te iba a dejar, que solo necesitaba tiempo. Levanté una ceja. Curioso, me dijo que éramos más fuertes que nunca. Mintió, dijo él, casi a la defensiva para ambos. No, dije, golpeando un dedo una vez contra la mesa. Simplemente te dijo lo que querías escuchar. ¿A mí? Ella no me dijo nada porque pensó que yo no valía la verdad. Eso lo calló. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una hoja de papel doblada, una lista, nombres, fechas, notas aproximadas sobre dónde estaban, horas en que se reunieron. El propio horario de Mark ayudó a conectar los puntos. Se la deslicé. Quiero que verifiques todo lo que reconozcas. Tacha cualquier cosa que esté mal. Rodea con un círculo lo que recuerdes claramente. Él vaciló. ¿Esto va a acabar con ella? Sostuve su mirada. Va a acabar con su versión de mí. No preguntó qué significaba eso. Tal vez porque ya lo sabía. Mark tomó el papel, lo miró durante mucho tiempo, luego sacó un bolígrafo de su chaqueta. Sus hombros se hundieron más con cada marca que hacía. Al final, parecía un hombre tallando su propio nombre en una confesión. Me lo devolvió, con los ojos cansados. ¿Qué pasa ahora? Esperamos, dije, guardándolo.
Y cuando ella venga arrastrándose a tu apartamento, fingiendo que todo esto nunca sucedió. Tú dejas que suceda. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que le tienda una trampa? Quiero que ella se muestre, dije, tranquilo como el hielo. Y quiero que quede grabado. Parecía enfermo. Jesús. Me incliné hacia adelante. No eres inocente aquí, Mark. No puedes estremecerte ante las consecuencias cuando ayudaste a crear el fuego. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. Me levanté, me puse el abrigo y agarré mi bolso. Una cosa más, dije. Cuando suceda, cuando ella venga a ti, no la guíes. No digas nada fuera de lo común. Solo deja que sea ella misma. Mark asintió lentamente. ¿Y qué obtengo yo de esto? Le lancé una mirada. Cierre, dije. Y la oportunidad de dejar de fingir que eres la víctima. Luego salí, dejando que la puerta del café se cerrara tras de mí. Afuera, el viento se había levantado de nuevo, mordiendo contra mi abrigo. Pero no lo sentí porque ya no era el hombre reaccionando a la traición. Era el hombre preparando la revelación final. Lo primero que noté fue lo fácil que se reía cuando pensaba que no la estaba mirando. Estaba agachado en la parte trasera del armario del pasillo de Mark, con el teléfono en la mano, la lente de la cámara asomando por una rendija entre el marco y la puerta. El armario olía a colonia vieja y ropa olvidada. Me dolían las rodillas. Mi respiración se mantuvo baja, pero no me moví. No podía. Lena llegó a las 7:42 de la tarde en punto. Observé a través de la cámara de entrada que Mark había instalado a principios de esa semana por sugerencia mía, un simple timbre con vídeo y audio. Solo otra actualización silenciosa en el plano de la verdad. Llevaba el mismo abrigo que le había comprado la Navidad pasada, el que fingía odiar, pero nunca dejaba de usar. Su golpe en la puerta fue suave, familiar, como si perteneciera allí. Mark la dejó entrar y así, la máscara volvió a deslizarse. Oh, Dios mío, este lugar todavía huele a ti, se rió, pasando junto a él como si fuera dueña del apartamento. Lo he extrañado. Mark se mantuvo distante como acordamos. Cortés, modesto. ¿Quieres algo de beber? Preguntó, con la voz un poco demasiado casual. Ella sonrió, dejó su bolso en el mostrador y se acercó más. No, no vine aquí por bebidas, dijo, bajando la voz. Entonces comenzaron los pequeños toques. Esa risa que no había escuchado en meses. Dedos recorriendo su pecho, su cuerpo inclinándose con la facilidad de alguien que lo ha hecho antes. Y cuando lo besó, suave, lento, como si estuviera revisitando un recuerdo, mi mano tembló, pero seguí filmando porque los sentimientos ya no importaban. Solo los hechos. El vídeo capturó cada segundo. Las promesas susurradas, las líneas que se habían cruzado mucho antes de esta noche. En un momento, ella se apartó y suspiró. Simplemente no soporto fingir en casa más. Él es tan distante. Es como si estuviera viviendo con un fantasma. Mark no respondió. Solo miró por encima del hombro de ella una vez hacia el pasillo donde yo estaba escuchando. Esa fue mi señal. Después de unos cuantos besos más, Mark se apartó suavemente y miró la hora. Tengo que irme, dijo rápidamente. Turno de noche. Ella hizo un puchero pero asintió. Bien, lo dejamos pendiente. Él sonrió tensamente. Sí, pronto. La acompañó a la puerta, ofreció una breve despedida. Ella se fue sin mirar atrás, y luego la puerta hizo clic al cerrarse. Esperé hasta que Mark abrió el armario él mismo. No dijo una palabra, solo me miró fijamente, la culpa colgando de él como ropa húmeda. Salí lentamente, estirando las piernas rígidas, con el teléfono todavía en la mano. Mi corazón no estaba acelerado. Debería haberlo estado. Debería haber sentido algo primitivo. Rabia, dolor, reivindicación, pero todo lo que sentí fue quietud. Me dijo que yo era un fantasma, dije suavemente, repitiendo sus palabras en mi mente. Gracioso. Nunca he visto a un fantasma atrapar un beso en cinta. Mark hizo una mueca. No la toqué después de eso.
¿Tú lo viste? Lo hice, dije. Y lo aprecio. Se sentó en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Ella no me ama, hombre. Solo usa a la gente. Los hace sentir especiales, como si fueran los únicos en la habitación, pero no es capaz de algo real. Asentí, guardando finalmente el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. No me estás diciendo nada que no sepa ya, levantó la vista. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, dije, poniéndome erguido. Ahora me voy a casa, y le di una sonrisa que no era una sonrisa. Ahora duermo en la misma cama que mi esposa, le hago el desayuno por la mañana y finjo que todo es perfecto. Mark se estremeció. Hasta que sea el momento, añadí. Me di la vuelta y dejé el apartamento, el aire nocturno golpeándome con un frío silencioso. No miré atrás porque no necesitaba hacerlo. La evidencia ya era mía. La mentira ya no era suya para protegerla. De vuelta en casa, todo estaba exactamente como lo dejé. Demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado cuidadosamente arreglado para la ilusión de paz. Las luces de la sala de estar estaban atenuadas. Una vela ardía en el alféizar de la ventana. Una de las favoritas de Lena. Algo de lavanda, suave e inofensivo. Ella estaba arriba. Podía escuchar el leve crujido de las sábanas, el chirrido del colchón mientras se daba la vuelta en la cama. Tal vez estaba soñando. Tal vez con Mark, tal vez con ella misma, elegida en algún trágico foco de atención, victimizada e incomprendida. No me importaba. Entré en el estudio, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el escritorio. Del bolsillo de mi abrigo, saqué el teléfono. El vídeo ya había sido copiado a una memoria USB antes en casa de Mark, pero lo vi una vez más, no para sentir nada, sino para recordar cómo se ve la certeza. Cada palabra, cada beso, cada mentira en los labios de Lena estaba preservada en alta definición. Era casi aburrido ahora. Abrí el cajón inferior del archivador, el que ella nunca tocaba, y saqué una carpeta manila simple. Dentro, capturas de pantalla impresas de los hilos de texto que Mark me había dado, su horario de reuniones, la línea de tiempo que yo había escrito, su declaración firmada y ahora una unidad USB cuidadosamente etiquetada. Deslicé todo dentro de la carpeta, la sellé y la coloqué de nuevo en el cajón. Giré la llave en la cerradura. 2 clics. Final. Ese fue el momento en que se volvió real. No solo la traición. No solo el colapso. El fin. Ya no estaba enojado. Esa fase había pasado. No la odiaba. No realmente. Solo la veía como lo que era. Una actuación. Una bonita ilusión largamente practicada sin núcleo debajo. Miré alrededor del estudio, a los estantes que construí, los certificados enmarcados en la pared, la silla donde solía leer mientras ella reía en la otra habitación. Este solía ser un lugar de confort. Ahora era una bóveda, un laboratorio, una sala de guerra con una sola arma, la verdad. Arriba, escuché movimiento. Su voz, suave y adormilada, gritó, «Cariño, ¿vienes a la cama?» Esperé un momento, luego otro. «Sí», dije con voz uniforme, «solo estoy terminando algo». Sus pasos volvieron suavemente hacia la cama. Miré fijamente el cajón cerrado un momento más. Sin fuego, sin drama, solo cierre, doblado cuidadosamente en un archivo. Luego apagué la luz, caminé por el pasillo y dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada, ignorando el leve golpe que ella dio alrededor de la 1 de la madrugada, fingiendo que estaba demasiado dormido para escucharlo. El silencio entre nosotros había dejado de ser incómodo. Ahora era estrategia. Me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba listo. No me temblaban las manos. No había dudas, solo la quietud que llega cuando ya has ensayado cada paso y sabes que el final ya no está en duda. La maleta había sido empacada la noche anterior. Ropa, documentos, cargadores, todo lo que necesitaba y nada que no. Dejé el cepillo de dientes. Podía comprar otro. Dejé la corbata que me dio por mi cumpleaños. Dejé la taza con «Mejor esposo» impreso en letras que se desvanecían. Trofeos de una vida que ya no existía.
La casa estaba tranquila, envuelta en la niebla de la madrugada. Bajé las escaleras como lo había hecho 1000 veces, pasé el muro de fotos, pasé la sala de estar donde una vez bailamos borrachos después de Año Nuevo, pasé la chimenea que no se había usado en meses. Y coloqué el sobre en la mesa de la cocina. Era grueso, papeles de divorcio, la carpeta completa de evidencia, mi declaración escrita, notariada, todo lo que ella pensaba que podía enterrar, expuesto en blanco y negro. No había carta, ni despedida, solo una nota adhesiva en el frente, ya lo sabes todo. A las 6:12 de la mañana, abrí la puerta. A las 6:13, la cerré detrás de mí. Y para las 6:15, me había ido. Sin un portazo dramático, sin una última mirada llorosa al hogar, solo el crujido silencioso de los escalones delanteros bajo mis zapatos y el susurro de los neumáticos por la carretera. Ella ni siquiera se despertó, pero lo haría. Eventualmente, bajaría las escaleras tropezando en su bata, todavía aturdida, esperando café y huevos y la ilusión matutina habitual. En cambio, encontraría una mesa sin desayuno, sin marido y la verdad al descubierto. Llamaría, enviaría mensajes de texto, probablemente algo furioso primero, luego sentimental, luego culpando, luego desesperada. No respondería a nada de eso. Algunas cosas no merecen un cierre. 3 semanas después, nos sentamos en lados opuestos de la sala del tribunal. Ella vestía de negro, dramática y con los ojos huecos, como si estuviera de luto por una vida que ella misma había quemado. Ella no habló. Su abogado hizo todo el trabajo, trató de tergiversar las cosas, proyectar sombras, reformular los hechos. Pero los hechos no se doblan cuando están en cámara. Cuando se reprodujo el vídeo, su rostro no se movió, no se crispó, solo miró hacia adelante como si tal vez si no parpadeara, no sería real. Pero lo era. La decisión del juez llegó rápido. Custodia del perro, derechos de propiedad, división limpia de activos, con un peso favorable hacia mí. Salí de ese tribunal no con victoria, sino con paz. Eso es lo que tiene la justicia. No siempre ruge. A veces firma un documento y te devuelve tu nombre. De vuelta en mi nuevo apartamento, más pequeño, más tranquilo, mío. Desempaqué en silencio. Nadie enviándome mensajes para comprar leche. Sin vidas a medias esperando en la sala de estar. Solo el tintineo de la cristalería siendo archivada y el zumbido del refrigerador. Era extraño lo fácil que era respirar cuando no te estabas ahogando en fingir. El teléfono vibró una vez. Su nombre se iluminó. Lo puse boca abajo. Luego me senté en el balcón con una cerveza y vi la puesta de sol rodar sobre el horizonte como si nada se hubiera roto. Porque tal vez, al final, no se había roto. Tal vez solo había revelado lo que nunca estuvo completo para empezar. Un mes después, estaba sentado en un bar en el que nunca había estado antes. No era el tipo de lugar que Lena y yo hubiéramos elegido. Demasiado casual, demasiado sin pulir. Los pisos crujían, la pintura se descascaraba en las esquinas y el camarero tenía un tatuaje de una ardilla sosteniendo un martini. Pero era real. Eso es lo que estaba aprendiendo a buscar ahora. Cosas que no pretendían ser nada que no fueran. Estaba a la mitad de una bebida, algo oscuro y fuerte, cuando una mujer al otro lado de la mesa hizo una broma sobre terribles primeras citas. Nos reímos, el tipo de risa real que no viene con ataduras. No coqueteé. No exactamente. No estaba listo para eso todavía, pero me dejé disfrutar el momento. Entonces la puerta se abrió detrás de mí. No necesité darme la vuelta. Conocía ese ritmo en los pasos, la pausa cerca de la entrada, la mirada inquisitiva a través de la habitación como si estuviera escaneando fantasmas familiares. Lena. Miré el espejo detrás de la barra. Se veía diferente. El tipo de diferencia que proviene no del cambio, sino de la ausencia de ilusión, sin maquillaje, sin actuación, solo ella, desprotegida y no completamente por elección. Me vio, y por una fracción de segundo, vi el parpadeo en sus ojos. Reconocimiento, arrepentimiento, la pregunta. No se atrevió a preguntar. No saludé, no sonreí con presunción, no ofrecí una sola línea de diálogo.
Solo un asentimiento, un pequeño y simple asentimiento como el que le das a un extraño que una vez conociste en una vida diferente. Ella miró hacia abajo y siguió caminando. Sin palabras, sin confrontación, solo el silencio de un pasado que ya no tenía poder. Me volví hacia mi bebida. La mujer a mi lado preguntó si quería compartir un plato de papas fritas. Dije, claro. Y eso fue todo. Sin monólogo dramático, sin melodía inquietante subiendo de fondo, solo el sonido silencioso de una puerta cerrándose detrás de alguien que ya no poseía una parte de mí. Verás, solía pensar que la traición era el final de algo sagrado, pero no lo era. Fue el comienzo de recordar quién era yo antes de dejar que alguien reescribiera mi valor. ¿Y esa? Esa fue la historia real todo el tiempo.